¿Qué tal amigos? En el primer tema de la noche, después del editorial, vamos a hablar sobre este tema que está en las primeras páginas de todo el mundo, la guerra entre Israel y Palestina. Vamos a analizar con Rafael Romero, cuya especialidad es Medio Oriente también, este tema. Rafael, ¿cómo estás? Un gusto, Ricardo, saludarte y saludar a toda tu audiencia desde La Mirada. Escuché tu editorial con mucha atención y efectivamente has mencionado, ¿no?, que hay todo un tema de armas detrás. Estados Unidos está enviando ya una serie de componentes militares, sobre todo marítimos, para reforzar la parte marítima de Israel. Pero hay algo más, Ricardo, en esto, porque lo que ocurre en Medio Oriente ocurría alrededor de toda Europa, eso, pero ahora no, ahora repercute a nivel global y se da en un contexto de guerra de Ucrania-Rusia. Ahora la atención se focaliza ahí, pero hay un asunto que es clave. No justificar la violencia desde aquí, por cierto, pero ¿por qué? Como periodistas, Ricardo, nos preguntamos por qué se ha llegado a un grado tal en el que en el día más santo para los judíos, el Yom Kippur, y sobre todo 50 años después de la guerra del 73 del Yom Kippur, aparecen milicias de Hamás, pero con una crueldad que no se ha visto nunca, solo comparable a la de Ariel Sharon contra Shabra y Shatila, que Ariel Sharon hizo algo parecido con las mujeres y niños de los palestinos. Entonces, hoy se cobra esto. Pero ¿qué sucedió días antes? Ha habido mucha fricción, ha habido jóvenes palestinos muertos, ha habido siempre la restricción a Gaza. Gaza está cerrada, prácticamente 2 millones de personas en 340 kilómetros cuadrados. Y los últimos días hubo una fricción muy fuerte en la mezquita de Al-Aqsa, estimado Ricardo, que es lo más sagrado para los musulmanes. Jerusalén debe ser la capital de 3 religiones, el judaísmo, los musulmanes y los católicos cristianos, pero no es tal. Entonces esa presión creo que fue la chispa. Y lo otro, que han comenzado los colonos a quitarle sus casas a los palestinos, viene un bulldozer, destruye y construyen una para un colono, y muchos estaban regresando a Israel, pero ¿qué sucede ahí? Las tierras, entonces necesitan más tierras porque mucha gente está ahí regresando a Israel, porque esa es la política que tienen los gobiernos de Israel, traer a todos los judíos que están alrededor y concentrarlos ahí, ¿no? Entonces yo quisiera de repente mostrar unas imágenes donde ya, tú lo has dicho, la guerra ya no tiene ningún límite. Cómo se bombardea a una ambulancia. Y vamos a tener esas imágenes, estimado Ricardo, en una ambulancia que no debe ser tocada por nadie, pero una ambulancia palestina recibe el impacto de proyectiles muy precisos, teledirigidos por un sistema de militar muy moderno y sofisticado, y como tú alguna vez lo has dicho, el negocio de las armas está detrás, porque después de la guerra de Ucrania y lo que está pasando acá, ¿qué cosas más no veremos? A ver, veamos lo que están viviendo en este momento en el Medio Oriente, ¿no? Ahora fíjate algo, Israel ya pues le declara la guerra abiertamente, ¿no?, a Palestina. Y acá empieza a jugarse un tablero de ajedrez donde las fichas hay que tomarlas con mucho cuidado, porque pareciera que en el primer cuarto del siglo XXI, de los primeros 25 años del siglo XXI, tiene que posicionarse en el tablero de ajedrez los verdaderos dueños del mundo. Y son los verdaderos dueños del mundo los que provocan esto, Rafael. Estados Unidos, apoyando a Israel, no quiere y de una vez que esto se defina para tomar posición sobre Israel, su aliado natural, con Japón hacer un bloque fuerte, ¿no?, tomar a la Argentina, porque a la Argentina también se está jugando, es lo más rico de América Latina. Has tocado el tema clave, Ricardo, ¿No? porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han dado 53 resoluciones de sanción a Israel, y el único país que ha vetado todas 53 en lo que van de estos años ha sido Estados Unidos, con su derecho a veto. Cuando es la ONU, las Naciones Unidas han dicho, no, lo de los colonos está mal porque no le pueden destruir la casa a un palestino para darle a un colono israelí. No,
Está prohibido. Esa resolución, ¿quién lo vetó? Estados Unidos. Después, está vetado el muro. No se debe hacer un muro en Cisjordania como el que vemos, un muro de 5 metros de altura con concreto armado y una base de más de 2,50 metros debajo de la tierra. Eso está prohibido, le dice la ONU a Israel. ¿Y quién pone el veto para apoyar a Israel? Estados Unidos. Perú ha apoyado la conformación del Estado palestino y toda América Latina. Entonces ahora viene una encrucijada. Sí hay que condenar el terrorismo, pero puede haber terrorismo de Estado y el terrorismo de milicias. Nada justifica la forma como Hamás ha hecho esto, pero creo que hay un momento de desesperación porque están perdiendo todo. Vamos a ver seguramente más adelante el mapa. ¿Cómo era el mapa el año 47, 48? Y cómo ahora el mapa es distinto. Antes casi todo era de Palestina, hoy prácticamente se ha fragmentado de tal manera que casi está reduciéndose a la mínima expresión, salvo Cisjordania, que es la parte oriental de Jerusalén, para allá donde está, ahí lo tenemos, mira Ricardo, el 47, ahí vemos, era verde, todo lo que es verde es de la población palestina, y lo blanco eran los colonos israelíes. Hacia el año 67 cambia, después de la guerra de los 6 días, lo blanco crece y lo verde se reduce. Hacia el año 87, hacia el año 67 se reduce más todavía, mira, 47, 47, 67, ya lo blanco y queda la franja de Gaza, chiquita, a la izquierda, cerca al mar, Cisjordania a la derecha verde, y hacia el 2005 lo verde se reduce al mínimo y eso está cambiando permanentemente. Pero no quiere decir que todo lo blanco es Israel o todo lo blanco es Israel. Sí, todo lo blanco está con población, es de Israel. Es de Israel, con todo, y está creciendo cada vez más. Entonces, acá hay un tema de falta de entendimiento. Creo que Estados Unidos debió jugar mejor sus cartas, pero hay un tema latente de conflicto que tiene un factor religioso mínimo. Más que nada, tú lo has dicho en el editorial, es por territorios. La pelea es por territorios, porque la posverdad ha demostrado de que han vivido durante siglos, cantidad de siglos, musulmanes, judíos y cristianos. Y es más, hasta conversaban juntos, tomaban un café juntos o eran vecinos. Pero por el tema de los territorios, cuando Inglaterra llega y le dicen vamos a romper esto, vamos a crear el Estado de Israel, Inglaterra se mete porque vino el tema de la Segunda Guerra Mundial y todos se sensibilizaron con Israel y queremos. Y a la vez, lo paradójico es que son hermanos. Los palestinos y los israelíes son hermanos, se ha comprobado por su ADN y es una pelea de hermanos. Y el problema es que Inglaterra no supo manejar la cosa, fue creciendo y ha llegado a esta situación. El tema no es religioso, por más de que hayan atacado la mezquita de Al-Aqsa, el factor fundamental es económico y por tierras. Vuelve a recomponerse el tablero de las potencias mundiales con aliados. Cuando recordamos la Segunda Guerra Mundial teníamos al eje y a los aliados y después entre los aliados se pelearon, acuérdense ustedes, Rusia era aliado de Estados Unidos y terminan después disputándose en la Guerra Fría. O sea que aquí, como dice Rafael, y yo pienso lo mismo, este es un pensamiento nuestro, esta es guerra por territorios. ¿Quién se hace dueño de los estados nacionales? El neoliberalismo nos invitó a la posición de los estados nacionales. Hoy día, nuestros presidentes, nuestras autoridades en toda América Latina y en el mundo son títeres de estos imperios realmente, que tienen un poder económico mucho más grande que la suma de los PBI de 3 o 4 países, cualquiera que nosotros podemos escoger aquí en América Latina. Estos son los grandes poderosos que comienzan a tomar control sobre las naciones. ¿Podremos acudirnos de esto? Yo creo que el Papa Francisco tenía razón cuando dijo que estábamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y lo dijo ya hace algunos años. Y hoy día los hechos demuestran que actualmente, en este momento, hay más de 3.500 heridos en Israel, otro tanto en Palestina, y esto no va a parar, la guerra está declarada. Rafael nos ha dado los argumentos y queremos que ustedes también despierten un poquito. Siempre se usa el tema religioso finalmente para generar ese fanatismo. Pero detrás de esa venta, de esa idea de que todo esto es religioso,
siempre las religiones pudieron encontrarse y convivir en algún momento juntos. Pero ¿quiénes hicieron pelear a las religiones que convivieron juntos? Aquellos que estaban en busca de los territorios. Aquí hay un jugador que siempre en la cancha está detrás de bastidores, que es el Reino Unido. Sí, Ricardo, en la lógica del pensamiento Belmont y la filosofía que hemos venido viendo en La Mirada, está ahí metido también el pensamiento ultraliberal liberal y ortodoxo. ¿Por qué? Porque Netanyahu, que ya gobernó antes, ha estado cuestionado por corrupción. Netanyahu en este momento, hace más de 7 semanas, veía marchas multitudinarias de la gente en oposición a su reforma judicial que está haciendo. Miles de israelíes salían a las calles a luchar contra Netanyahu, y Netanyahu pertenece a un grupo ultraortodoxo y de derecha de Israel. Muchos israelíes decían que es el peor gobierno de Israel, y justo él, que es de la línea dura, está en esta situación, y viene esto de Hamas, es decir, los extremismos de un lado y del otro, el terrorismo de un lado y del otro. Pero el mundo paga, porque imagínate, tú tomas un avión y puede ser secuestrado el avión, porque ahorita hay un avión de Irán que también está en peligro, lo han puesto a un lugar en Alemania porque creen que hay una bomba. O puede uno salir a cualquier parte del mundo y un terrorista, sea de Hamas o sea de Estado, comienza a poner una bomba en París, o puede poner una bomba en Berlín. Es decir, todo el mundo sale convulso a partir de lo que está pasando en Medio Oriente. Claro. Si analizamos la Primera Guerra Mundial con la Segunda, los tiempos fueron parecidos, ¿no? Para que después venga la tercera, ahora con más distancia, pero con mucho más tecnología, con mucho más armamento, con mucho más medios de comunicación. Las guerras comienzan a tomar niveles internacionales con una velocidad tremenda, porque el lenguaje violento que estamos usando en todos los medios de comunicación ya indican que se toman partidos rápidamente desde los medios de comunicación, que antes eran muy pocos y eran obligados a la lectoría. La televisión no tenía potencia de fuego, la radio estaba recién empezando en la Segunda Guerra Mundial, pero hoy día, con toda esta información, hace que se expanda, así como se expandió el virus del COVID, que se expanda también el espíritu de la conquista de los territorios por las grandes potencias. Esa es la lectura en el segundo tema de hoy. No sé si algo más tengas que decir, Rafael. Solo invocar desde La Mirada, Ricardo, a la sensatez. El lenguaje violento que tú estás cuestionando se da de Hamas. Hamas ha dicho cosas muy duras. Netanyahu, siendo hombre de Estado también, que va a destruir y poner sobre ruinas a Gaza. Gaza ya está muy golpeada. Siempre se ha podido llegar a una solución en el Consejo de Seguridad y en la ONU. Lamentablemente el veto de Estados Unidos ha impedido que esa paz llegue, y esa paz no ha llegado hasta ahora. Y al final los niños son los que más sufren, del lado israelí y del lado palestino. Es invocación y es exhortación para defender la vida tanto de israelíes como de palestinos, y que se llegue a un entendimiento pronto. Más de 20.000 personas están desplazándose y alojadas en las escuelas en Gaza, y los ataques israelíes se saldaron con la destrucción de 6 torres y al menos 7 inmuebles residenciales. Comienza a sufrir ya la población civil, la sensación de que esto no lo para nadie. Netanyahu ha dicho definitivamente que la represalia será brutal, pero Rusia y China miran esto desde otra perspectiva: los territorios a conquistar. Volvemos con el segundo bloque en nuestro programa.